Entonces, lo hacen pues los cálculos ya, chicos, de este ejercicio, a modo de practicar también, porque les va a servir. Entonces, los realizan o lo terminan de resolver, mejor dicho. Y ahora vamos a ver lo que es el método del desplazamiento del neutro, ¿no? Que también se trabaja con admitancias, ¿no? Como podemos ver, eh, este z sub a, z sub b, z sub c se calcula de la misma forma que habíamos calculado hace un momento, ¿no? ¿Dónde estaría? Uy, a ver, ya me estoy perdiendo. Ya, este z a, z b, z c nos dan de dato, mejor dicho, ¿no? Y si no nos dan, hay una forma de calcular, ¿no? Que es simplemente ley de Ohm. ¿Está bien? Entonces, esta Z A, Z B, Z C usualmente es dato y la impedancia de línea también, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es calcular las admitancias, que en este caso sería 1 sobre Z sub L más Z sub A, ¿no? Para la fase A, para la fase B va a ser 1 sobre Z sub L más Z sub B, y pues para la fase C, 1 sobre Z sub L más Z sub C. ¿Está bien? Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar los datos. Entonces la solución va de la siguiente forma, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es calcular esa tensión B sub O n, ¿no? Entonces vamos a tener que hay que calcular las cocientes de línea, mejor dicho, ¿no? Que va a ser I sub A, I sub B, I sub C. Entonces vamos a tener esta ecuación uno, ¿no? Este sistema de ecuaciones 1. La tensión B sub AO se calcula de la siguiente forma, ¿no? B sub AO va a ser igual a B sub AN menos B sub ON, ¿no? Y como pueden ver, B sub ON, que está aquí abajito, va a ser igual a B sub AN por la impedancia o la admitancia, mejor dicho, en la fase A. Este B sub AN es la tensión de fase, ¿no? En este caso, si nos da una tensión de línea de 380 voltios, esta tensión de aquí va a ser 220 voltios, ¿no? Ahora mucho depende el desfase de esta tensión. Si yo tomo como referencia la fase A, entonces esta tensión va a ser 0 grados, ¿no? Esta tensión B va a ser menos 120 y esta tensión C más 120 grados, ¿no? Entonces calculo este B sub ON, que es lo que me interesa, ¿no? Prácticamente aquí. Pero usualmente también se pide el cálculo de las tensiones en las líneas A, B y C. Así usualmente, ¿no? Se pone en el enunciado. Calcular la tensión en la línea A, B y C. Entonces, lo que muchos hacen es, a ver, yo tengo una tensión de 380 voltios, mi tensión de línea es 380 voltios, ¿no? Entonces, eso estaría mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo de la tensión de línea en la fase A? Se calcula de la siguiente forma, ¿no? Como están aquí. B sub AO va a ser igual a B sub AN menos B sub ON. Entonces, B sub ON tengo, B sub AN también tengo, realizo, ¿no? La correspondiente es esta y la tensión para mi línea A va a ser igual a ese valor que me va a dar, ¿no? B sub AO. ¿Está bien? Entonces, eso, ¿no? Hace 2 semestres, si no me equivoco, les metió esto a su examen el ingeniero. Entonces, muy importante, ¿no? Conocer estos métodos de resolución por el desplazamiento del neutro. ¿Está bien? Entonces, eso. Luego, a ver, creo que este es un análisis más, ¿no? De las ecuaciones que tenemos aquí. Lo ven, pues, chicos, lo van a ver, ¿no? En las diapositivas, todo eso lo van a ver. Entonces, a nosotros lo que nos interesa son los ejemplos, ¿no? Cómo se aplica y demás cosas. Entonces, vamos a tener aquí un pequeño ejemplito, ¿está bien? Que nos dice, en el circuito de la figura se presenta una impedancia infinita, ¿no? Circuito abierto. En la fase B de la carga en estrella, ¿no? Hallar los fasores del voltaje B sub OA y B sub OB. Si el sistema es de 208 voltios y secuencia ABC. ¿Está bien, no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Nosotros vamos a tener de datos, ¿no? Esta impedancia Z sub A, que va a ser igual a 100 con un desfase de menos 90 grados. La impedancia
en la fase B es igual al infinito, ¿no? Y Z sub C que va a ser igual a 100 con un desfase de 0 grados, ¿no? Entonces, aplicando el método que hemos visto ahorita, ¿no? El desplazamiento del neutro, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos dicho, hay que calcular lo que son las admitancias, ¿no? En este caso, directamente 1 sobre la impedancia Z sub A, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo impedancias de línea aquí, ¿no? En caso tuviera impedancias de línea, esta admitancia sería 1 sobre Z sub A más Z sub L, ¿no? Pero como no tengo, entonces directamente, ¿no? 1 sobre Z sub A. Listo. Entonces ya calculando las admitancias, como se había mencionado, lo único que hay que hacer es calcular primero lo que es la tensión B sub N, para la cual lo único que hay que hacer es reemplazar los datos, ¿no? Entonces, B sub AN en este caso está con un desfase de 90 grados. Y por lo que veo, la tensión de referencia para este sistema es la tensión B sub E, BN, ¿no? B sub BN. Pero ¿por qué está con menos 30 grados? Si es tensión, ustedes me dirían, ¿no? Si es tensión de referencia, debe estar con 0 grados, ¿no? Y todo el chenco, ¿no? Ese del análisis. ¿Por qué? ¿Por qué menos 30? Al ser un sistema, ¿no? Eh, en estrella, ¿qué habíamos dicho? Que la tensión de línea adelanta a la tensión de fase, ¿no? Y que esta tensión adelante en 30 grados a mi tensión de fase, ¿no? O sea, la tensión de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase. Entonces, si mi referencia es la tensión de línea, esta al ser tensión de fase tiene que estar desfasada menos 30 grados. Entonces, si mi tensión de referencia es menos B sub BC, que debe ser 208 voltios, ¿no? Digamos, 208 voltios con desfase de 0 grados, ¿no? Entonces, para mi tensión de fase B sub BN va a ser 208 sobre 6 de 3, en este caso sale 120, con un desfase de 0 menos 30 grados, ¿no? En este caso directamente 30 grados. Y lo mismo, ¿no? Para mis otras fases. B sub AN va a ser 120 menos 30 grados, 90 grados, ¿no? Y pues va a pasar lo mismo, ¿no? Para la fase C. Entonces eso, en cuanto al análisis, ¿no? De las tensiones y sus desfases. Luego, pues las admitancias simplemente ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Entonces emplazo mis datos. Voy a tener que esta tensión B sub n va a ser igual a 163.9 con desfase de 150 voltios, ¿no? Entonces ahora calculo. ¿Qué me pide el enunciado? Calcular B sub BO y B sub OA, ¿no? Entonces B sub BO a qué va a ser igual. B sub BO va a ser igual a B sub BN menos B sub ON. Estos datos ya los tengo. Entonces directamente 283.8 con desfase de menos 30 grados, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular la inversa de B sub BO, que en este caso sería B sub OB, simplemente al desfase que este tiene le sumo 180 grados, ¿no? Entonces va a tener la misma magnitud, 283.8, pero al ser la inversa del otro, le sumo 180 grados a su desfase, y en este caso sale 150, ¿no? Ahora para calcular B sub OA, entonces el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces B sub OA va a ser igual a B sub AN menos B sub AN. Digo, B sub ON, ¿no? Se emplazo los datos, hay dicho valor y al tener B sub AO en este caso, ¿no? Entonces a mí me pide B sub OA, ¿no? B sub OA. Entonces lo único que tengo que hacer es mantener la magnitud y a su desfase sumarle 180 grados, ¿no? En este caso no está calculado, así que ustedes también lo pueden realizar, ¿no? A modo de practicar también. Entonces, con eso habríamos acabado la presentación, la clase de hoy día. Y si tienen dudas, tal vez preguntas, podríamos quedar aquí o directamente podríamos avanzar algo más o no sé, depende de ustedes, ¿no, chicos? Si no, también la siguiente semana nomás podemos cubrir la clase. Eso sería entonces, chicos.
Entonces, ¿se ha entendido? ¿Hay dudas? ¿O se entiende todo? Con chicos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Bueno, en las clases del ingeniero, ¿qué dice? O bueno, a lo que he visto, no es que decía eso justamente. Y em, pues el anterior semestre yo estaba pasando y también decía que el neutro de la carga no está conectada al neutro de la fuente. Entonces, es ahí cuando decía que el neutro de la carga se movía. ¿Se refiere a esto, o sí? A ver, no te he escuchado muy bien, pero algo parecido te he entendido que